Amigos del Foro Cultural del Quite, amigos de la Azotea del Cacomiscle, en esta ocasión estamos muy contentos de presentarles la exposición del Señor del Barro, denominada así. Pues bueno, vamos a presentarles los que es el artista Emanuel Sánchez para los compas. ¡Héctor! Un fuerte aplauso para Mane, por favor. Qué gusto estar aquí con toda la bandita, una vez más. Muchas gracias, Mane, por una vez más estar con nosotros, hermano. La verdad, estamos muy contentos de que en esta ocasión nos estés presentando tu trabajo, tus obras. Entonces es muy bueno el hecho de que a la hora, a la fecha, hermano, todavía seguimos coincidiendo, trabajando juntos. Y eso es muy chido, ¿no? Que Es en la un gusto, parte hermano. del trabajo, en esta parte del arte, pues hayamos como que hecho clic, hermano. Entonces, no es la primera vez que vienes, hermano. Lo interesante de la historia es de que, bueno, ya tenemos ya tiempecito trabajando juntos, hermano. Nos has invitado a trabajar juntos contigo y viceversa, ¿no? Entonces, es por eso que estamos muy contentos de presentar este espacio contigo, hermano. Entonces, otro aplauso, por favor, para Mane. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Mane. La verdad, contentos. Y pues bueno, vamos a tocar un poquito tu obra, hermano. El Señor del Barro. Este, Cuéntanos un poco de esto, hermano. ¿Por qué, en qué momento tú empiezas a trabajar con la escultura? ¿Cómo fueron tus inicios en esta técnica? Cuéntanos un poco, hermano. Mira, hermano, bueno, primero que nada, agradecer aquí al Foro El Quite por la invitación. Es un gusto trabajar siempre con ustedes, contigo especialmente, carnal, con compa, el compa Chucho, el compa Ángel, que siempre han estado al pie del cañón Gracias, con hermano. todos nuestros proyectos. Entonces, pues es un gusto, hermano. Me siento muy feliz de estar aquí una vez más. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. Ya como bien lo mencionas, hemos trabajado ya por bastante tiempo. Coincidimos de alguna manera en este espacio y qué bueno que el día de hoy seguimos aquí. Sí, hermano. Pues mira, mis inicios, pues para que yo contarte toda la historia de todo esto, yo te tengo que contar desde que entré a Bellas Artes, que fue todo Una un, historia. todo un Venga, venga, rollo. Dai. Mira, pues ahora sí que desde el momento que yo empecé a estudiar artes fue todo un caos, fue un caos mental, un caos emocional, una lucha de emociones entre sí, porque realmente mi espacio, el espacio en el que yo me desarrollé, nunca tuve como esa corriente artística. Ok, ok. Únicamente mis papás sí son maestros, dan clases de educación artística, pero de una manera pues más sistematizada, Más pedagógico. más pedagógica Ok. exactamente. Entonces, pues la parte artística, la parte que nos define a todos nosotros aquí, pues casi no la tuve. Entonces, realmente yo no tenía la idea, no tenía como esa visión de yo ser artista algún día. Yo quería entrar a estudiar otra cosa, pero por azares del destino terminé en la Escuela de Bellas Artes de Jocotitlán, que una gran escuela, sin duda. Saludos. Muchos artistas salen de ahí con muchísimo talento. ¿Qué querías estudiar? Ahí. Yo originalmente quería estudiar licenciatura en mercadotecnia, Ah, mira. quería meterme Los números al arte. sí, de los números al arte, Hemisferio a imagínate, hemisferio. imagínate un cambio totalmente radical en Sí, cuanto a sí, sí. ramas, pero yo creo que a todos nosotros, todo lo que nos rodea está por algo, todo pasa por algo, entonces yo no me arrepiento nunca de haber Nada es entrado a Bellas accidental. Artes, no, nada es accidental exactamente, yo jamás me voy a arrepentir de haberme quedado en la Escuela de Bellas Artes, fue una experiencia muy grata, pero mira, te voy a platicar cómo fue todo este proceso. Venga, venga. Yo al momento de entrar a Bellas Artes, pues entramos en un momento pues un poquito difícil, pues en general para todos. Entramos cuando sucedió este tema de la pandemia, el coronavirus, En pleno COVID. en pleno COVID, en plena pandemia, clases en línea, un caos total pues yo creo que no solo para mí, yo creo que para todos fue un cambio bastante radical en Sí, la cuanto verdad. a sus actividades del día al día, en cuanto Se sufrió en esa época, sí, hermano. se sufrió demasiado, muchos seres queridos se fueron, Sí, muchas hermano. cosas Saludos pasaron allá en ese arriba. momento, entonces fue un momento bastante crítico. Yo estaba pasando por una transición que es, imagínate, pasas de la prepa a la universidad, lo que te va a definir como persona, Tu lo que va a futuro. definir tu futuro, o al menos eso es lo que piensan muchos, que una carrera, lo que te metas a estudiar o lo que te dediques es lo que te define, pero yo pienso que no es así, hermano, pero independientemente de eso,
estuvimos ahí Ujú. y, y seguimos aquí lo que es el arte. Yo cuando entré a Bellas Artes, comenzamos todos en clases en línea. Imagínate que estudiar una rama del arte, cualquier rama del arte a distancia, a mí se me hacía bastante agobiante y muy, muy complicado, hermano. Pues sí, ¿no? Porque Fue, imagínate trabajar en técnicas prácticas a distancia, pues cómo lo trabajas. era bastante difícil. Yo soy de la idea que yo aprendo viendo todo en vivo y especialmente estas técnicas artísticas que simplemente es muy complicado enseñarlas a distancia, enseñarlas con aparatos electrónicos que pocos conocíamos en ese momento, que nos tuvimos que Sí, adaptar. Entonces fue un desastre muy grande. Yo en mis principios me desanimaba mucho, la verdad, porque en lugar de hacerme sentir bien, me deprimía más no, de lo que lo disfrutaba, porque yo quería crear cosas, yo quería hacer cosas, pero a la vez yo sentía que no estaba haciendo nada. Fue o sea, pensabas lo un, opuesto, ¿no? De que lo estaré haciendo bien, ¿qué está pasando? sí, yo pasaban muchas preguntas por mi cabeza en ese momento y yo la verdad sí me llegué a frustrar bastante que con las tareas, que con los proyectos. Yo entiendo a los profesores en ese momento que también fue un cambio radical para ellos, que en ese momento no todos estábamos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de esto? Sí, sí, sí. En algún punto yo de verdad pensé en salirme de la licenciatura, estaba a punto de colapsar en ese momento, pero yo agradezco mucho a mis padres que me Uf, alentaron, que siempre me motivaron. los salvadores, Los de salvadores, varios. exactamente. Ellos siempre estuvieron ahí conmigo, me dijeron, no, ¿sabes qué? Termínalo, date la oportunidad, date pues ese tiempo también de descubrirte a ti. Entonces, Muy buena. yo decidí continuar, hermano, decidí continuar. No, no me salí, pues ya dificultades o no, lo pasamos. Estuvimos casi un año y medio en pandemia. Nosotros originalmente éramos 13 compañeros en total. Y Ok, cuando regresaron las clases presenciales, nada más sobrevivimos 3 en la licenciatura. no digas, ¿y qué? ¿Única generación? ¿Ya eran varias generaciones? ¿O era la primera generación de su carrera? Fíjate que ahí en Bellas Artes cambiaron bastantes cosas. Ajá, Antes el plan de trabajo, la licenciatura era conocida como artes plásticas. Y cuando entra mi generación, se cambia a artes visuales. ok, ok. Y me vas a preguntar qué diferencia hay entre artes visuales y ¿Dónde artes encuentro las plásticas. diferencias? O sea, Pues realmente no muchas, hermano. Realmente no muchas van pues dirigidas prácticamente a lo mismo, pero yo diría que las artes visuales van dirigidas un, un punto más crítico de lo que es el arte, de lo que se hace con las obras. Antes, las artes plásticas, yo, desde mi propia experiencia que en este campo, pues era crear, era crear, era crear. pura Y creación. ahora con artes visuales, ahora pensar, era pensar, era pensar. Ok. Entonces, un cambio bastante radical, yo lo podría mencionar de esa manera, bastante radical para toda esta generación pues, que pasó por estos momentos. Entonces, pues, ya te imaginarás lo complicado que fue en ese momento, pues, Sí, adaptarse después de una pandemia, adaptarse a un nuevo plan de trabajo, adaptarse a muchas situaciones completamente desconocidas. Pues para mí era la primera vez que fue agobiante. yo estaba experimentando algo ¿Qué hago? así. Era un proceso, pues, bastante extraño. Yo, ahí en mi licenciatura era el más chico. Yo Ujú. entré con 17 años y mis compañeros ya tenían 26, 27 años y Oh, ya, ya, ya. en ese momento fue un cambio completamente de atmósfera, un cambio completamente Sí, había una de brecha esencia, una brecha generacional generacional de 10 años prácticamente muy, entre tus alumnos y tú. muy notable en cuanto a lo que hacían unos, lo que se dedicaban unos a lo que hacía yo. Yo siempre fui el niño de casa, el que pide permiso, todo eso. Entonces, imagínate el estar el día de hoy aquí y haber experimentado todo eso en tantos años, pues me hace darme cuenta de todo el cambio que llegué a sufrir por todas las situaciones bueno, yo no lo diría sufrir, más bien a experimentar, porque a final de cuentas todo se vuelve una experiencia. Claro, todo eso te forjó, ¿no? Todo eso me forjó, todo lo que viví en ese momento, pues hizo que sea lo que soy el día de hoy. Es correcto, hermano. Entonces, yo al por fin entrar a clases presenciales,
nos ponen a los maestros, era la primera vez que nos veíamos, así de, bueno, ya nos conocíamos en línea, ya nos habíamos visto, ya habíamos platicado, entonces llegas y, no, pues, un ambiente muy extraño, porque yo diría que que los artistas son extraños, pero chidos. Todos Cada, somos extraños chidos. cada quien a su manera, cada quien a su forma de ser, pero Sí, sí, sí. un ambiente completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, que de grupos extensos de 50 alumnos, grupos de más de 20 también en otros lados. Entonces, llegar con solo dos compañeros, un Es que ya, ahí ya no maestro. es cantidad, hermano, ya es calidad. Exactamente, hermano, lo que acabas de decir es correctísimo. No importa si salen 100 artistas y todos son malos, pues imagínate. Que Sí, ningún no. artista es malo en sí, No, no, no. que ningún artista es malo. Obviamente, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus vivencias. Entonces, Claro, pues simplemente sería destacar. Yo lo diría de esa manera, es destacar correcto, hermano. de entre todos. Entonces entramos a las clases en línea, ¿no? Llega el momento de las técnicas, porque ahí siempre fue un sistema de les vamos a dar un poquito de todo. Ujú. Les vamos a Una dar, embarradita. les vamos a dar una embarradita de todo, les vamos a dar pintura, les vamos a dar grabado, les vamos a dar escultura. Cuando llegamos nosotros a la escultura, que al principio nos la presentaron como técnica de modelado, Ujú. la maestra que me daba clases en ese entonces, ella igual era escultura particularmente del barro. Ok, ok. Entonces ella, al ser conocedora de ese tema, nos lo inculcó de inmediato, así de que no, pues el modelado vamos a hacer esculturas en barro, ¿no? Ujú. Comenzamos con la técnica de cuerda. La técnica de cuerda es para formar cuerpos a través de literalmente cuerdas, Ok. van girando. Fue lo que nos empezó a enseñar desde un principio. Pero fíjate, hermano, a mí lo que me dejó fascinado fue desde, desde el momento en que preparamos el barro, desde todos esos procesos que conlleva poder preparar el barro hasta llegar a hasta llegar a estos resultados, porque esto es muy distinto a lo que es una pintura, a lo que es un grabado, que son como resultados, podría decirlos, un poco más inmediatos. Claro. Pero en todo esto de la escultura, en todo esto del modelado, requiere más tiempo. Requiere más tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Digamos que es algo como un ritual en este caso, para ti. Yo diría que es un ritual, porque si te equivocas en un paso, entonces afectas el resultado final, aunque todavía no lo hayas visto. Entonces tienes que poner bastante atención, Cuidado. bastante cuidado, bastante dedicación a lo que estás haciendo en ese momento, sin saltarte ningún paso, porque como todo, ¿no? Es como todo, si te saltas un paso, entonces algo inevitablemente va a salir mal, Alguna o reacción. puede que te salga bien, pero en este caso no es así. Cierto, En cierto. este caso no es así. Mira, yo quisiera platicarte un poquito de lo que es la preparación del barro. Ah, por favor, Yo hermano. quisiera platicarte un poquito antes de pasar a todo el proceso técnico, a pasar a todo lo del proceso de modelado. De acuerdo, venga. Para preparar el barro, se tiene que elegir la tierra más pura, por así decirlo, Más la que pura. contenga menos contaminación. Entonces, Ok. el barro se puede conseguir literalmente de cualquier parte, siempre y cuando se excave a más de 5 metros de profundo, donde se Mm, encuentra la tierra más pura, en la que no está contaminada ya sea por la intervención humana, por ok, las ok. construcciones, todo ese tipo de cosas. Se puede encontrar en cualquier lado, pero la pureza es diferente en ciertos lados. Particularmente hablando de un lugar en Metepec, que es donde tienen el barro más puro, porque ese lo sacan de una mina y Ok. se le conoce como barro rojo de Metepec. Entonces, Ok. es uno de los mejores, a palabras de mi maestro, que en un momento vamos a hablar de él. Va, va, va. En un momento vamos a hablar de él. Entonces, se extrae el barro, se extrae la tierra seca como normalmente la conocemos. Ujú. Esta tierra se tiene que moler minuciosamente. Es Se molida. tiene que moler. Ok. Luego se tiene que cernir con una mallita de metal Ok. para quitar las impurezas, las piedras más grandes, todo lo que no queramos Lo que se más mezcle con fino el barro. posible, Lo ¿no? más fino posible. Te tiene que quedar un polvo muy fino, muy suave, Uf, como talquito. como talco Ok, exactamente. ok. Entonces ya, al momento de que tú tienes la cantidad que quieras trabajar, se le tiene que ir echando agua poco a poquito. No se le tiene que echar nunca de jalón el agua, porque si te pasas, ahora vas a tener que esperar a que vuelva a secar el barro, vas a tener que volver a empezar prácticamente. Ok. Entonces, vas echando agua de poquito, vas mezclando hasta que encuentres el punto perfecto del barro, que es Para poder moldear, ¿no? chiclosito, similar a la plastilina suave, Ok. que tú lo puedas manipular por completo sin que se te pegue,
intervienen muchas cosas, hermanos. Es hacerlo con amor, como las recetas de Sí, cocina. Es hacerlo con exactamente. amor. Desde el momento en que tú estás amasando, tienes que cuidar mucho esa técnica. Después de que ya logras la consistencia perfecta del barro, normalmente en Metepec, esta técnica también se la copia a mi maestro. Ah, gracias, maestro. Sí, gracias, maestro. Ah, se le echa una flor conocida como plumilla. Estas se encuentran en las Plumilla. presas. Estas se encuentran en las presas en varas altas con color cafecito, literal. Parecen banderillas que en cualquier presa las pueden Cierto, encontrar. cierto. Esta se recolecta y al momento de desmenuzarla, de quitarla de la varita, se empieza a hacer como algodón, unas fibras muy, muy delgadas, muy Como suaves si fuera también. cupo de león, ¿no? Exactamente, exactamente como el copo de león. Entonces esta se mezcla en el barro poco a poco, se la pones, vas mezclando, vas mezclando. Esto lo que hace es que le da fuerza al barro, Ok, porque no es lo mismo dejar el barro y que se parta en una sola pieza a que lo ensambles. ok. Yo lo diría como literalmente le estamos poniendo un sistema nervioso al barro, Un así como el de esqueleto o nosotros, algo. un esqueleto milimétrico, por así decirlo. Interesante. Se forma una estructura dentro del barro, lo que le da fuerza para poder resistir el modelaje. Ya al momento de que tú tienes bien preparado tu barro, siempre tienes que considerar que sea un ambiente no muy caloroso, Y muy frío. que no haga aire Ok. que pueda sacar el barro, que tiene que ser un lugar fresco y siempre tienes que estar humedeciendo constantemente tus manos porque el mismo calor de tu cuerpo ¿Lo seca? lo seca. Lo Ah, seca al ok. momento de que tú te lo estás trabajando, el mismo calor de tu cuerpo lo va secando y eso hace que se fragmente. Ok. Entonces, un punto clave del barro es que se tiene que trabajar pues lo más pronto posible. Ok. Entre menos días ocupes para trabajar una pieza, Mejor. es muchísimo mejor porque el barro seca uniformemente a comparación de cuando dejas una obra, estás haciendo un modelaje y no la terminas en un día, la tienes que guardar, entonces comienza a secarse de unos lados y ya es cuando se vuelve más complicado empezar a trabajarlo. Ok. Ah, interesante, Sí, ¿eh? Estás pasando prácticamente la receta, hermano. sí, estoy pasándoles prácticamente la receta para que ustedes, si se dedican a lo del Uf, barro, qué al detallazo, arte, pues lo tengan en cuenta y pues no cometan los errores que alguna vez yo cometí. Es un tip, se los comparto. Qué genial, hermano. Y ya, hermano, ya después de que ya tienes tu barro, lo checas y tienes que formar una cuerda. Y esa cuerda al momento de hacerla círculo, Ujú. no se tiene que fracturar de ningún lado, no le tienen que salir grietas, no se Fisurar tiene ni que nada. fisurar ni nada, tiene que quedarte una cuerda perfecta. Al momento de que tú ya haces eso, sabes que tu barro está perfecto para trabajar. Buena esa, ¿eh? Entonces llegamos, ya al momento de que tú ya tienes tu barro preparado, llegamos al momento del modelaje. El modelaje, normalmente yo la técnica que más me Usas. ha funcionado, que más uso, es la técnica de la cuerda, con Ok, la que están hechas todas estas piezas. perfecto. Exceptuando la placa, pero todas las demás La piezas, del centro, sí, ¿no? la del centro exacto. Ok, perfecto. Todas las demás piezas están hechas con la misma técnica, que es la de cuerda. ¿Qué es la técnica de cuerda? Pues como su nombre lo dice, haces cuerdas de barro, ya dependiendo de un tamaño, y las vas agrupando una por una, una por una, Ok. una por una. Y es como le vas dando forma, las vas uniendo una a uno para que te quede hueca la pieza. Eso es un punto muy importante, que las piezas siempre tienen que estar huecas, de ser posible, porque algo muy curioso que pasa, es que si se dejan las piezas macizas, si no las haces huecas, aparte de que llegan a pesar mucho, tienden a guardar burbujas de aire. Y esas burbujas de aire Explotan. explotan al momento de la quema, que enseguida vamos a hablar de eso. Ok, ok. Entonces, yo al momento de estar modelando, utilizaba la técnica de cuerda y así es como iba dando las formas, es como iba acrecentando la pieza. Ujú. Eran ya los cimientos, ¿no? El Los esqueleto. cimientos, exactamente, el esqueleto. Ya teniendo tu modelado completo, ahorita pues no podemos dar un ejemplo muy concreto, pero ya Ujú. teniendo tu modelado completo, aquí viene una parte muy, muy esencial, que es el secado. El secado Oh, ok. lo tienes que dejar igualmente así como guardas tu pieza cuando no la vas a seguir trabajando, en un lugar fresco, porque si le da mucho el sol o le pega directamente el aire, a pesar de que ya la hayas terminado, se fisura, porque empieza a secar más de unos lados, mientras que de otros Que del no. otro, ¿no? Entonces, son puntos a considerar para que no vaya a suceder que se está sacando la pieza y se empiece a fragmentar, empiecen a salir impurezas. Entonces, es dejarla en un lugar fresco que seque a su tiempo
Lleva alrededor de más de una semana De la pieza. dependiendo del tamaño de la pieza. Si Ok, son piezas pequeñas, pues un día, 2 días que las dejes en un lugar fresco ya están listas. ok. Pero, por ejemplo, piezas de esta magnitud yo las he dejado secar aproximadamente 2 semanas, tres Ah, ok. semanas. Por ejemplo, esa grande, ¿no? La del centro. Esa grande sí ¿Cómo cuánto tiempo? la dejé secar alrededor de 3 semanas o un mes completo Ok. para yo poder realizar la quema. Bueno, ya cuando seca tu pieza, hay muchas técnicas, hay varias técnicas para hacer la quema de las piezas, pero yo la que aprendí es la técnica tradicional que siempre ha sido en horno de ladrillo pues de barro, valga la Ok, redundancia, ajá. en horno de barro. Aquí el proceso ya, pues es un poquito menos complicado, pero requiere tiempo, Ok. Paciencia. paciencia, exactamente, porque esta pieza tiene que alcanzar una temperatura de más de 1000 grados para poder cocerse por completo. Uf. Tiene que estar al rojo vivo. Tú Ok. la tienes que ver al rojo vivo para saber que ya se está cociendo correctamente tu pieza. Es muy importante esa parte del secado, lo quiero recalcar, porque si tú metes tu pieza húmeda al horno Al cuando, horno. cuando empieza a prender el fuego, también tiende a explotar, porque se Ok. empieza, se empieza se empieza a secar de las partes que ya estaban más oreadas, y entonces las partes húmedas, como no están bien secas, se empiezan a Ok. separar. Entonces, el proceso de la quema es de muchísima paciencia. Tienes que acomodar el horno. Normalmente se usa madera, pero también se puede utilizar carbón para acelerar un poquito más el proceso. Ujú. Se usa el carbón, se acomodan las piezas con losetas de alta temperatura. Esas son muy importantes para que resistan el calor y sirvan como base, para que tú Ok. pongas tus piezas encima y puedan quemarse correctamente. Para que sea Para uniformemente, que sea, ¿no? para que sea uniformemente, para que el calor le llegue de todos lados. Ok. Y al momento de que tú acomodas tus piezas en el horno, lo tienes que tapar, dejándole obviamente un hoyo de respiración para que vaya saliendo el humo y no se encierre demasiado el calor, para que vaya fluyendo más que nada. Ujú. Este proceso lleva alrededor, sigo recalcando, dependiendo del tamaño de la pieza, pero poniendo particularmente estas piezas, unos 3 a 4 horas de fuego. Oye, sí es un tiempo, Es ¿eh? un tiempo bastante largo, es estar checando que el fuego no se te apague, porque si se te apagó el fuego, ya O sea, si fue. hay un bajón de temperatura, ya no se Sí, cose ya no se cose correctamente. correctamente. Hay que estar constantemente alimentando el fuego para que se mantenga más o menos en la misma temperatura y pueda cocerse correctamente. Entonces, sí es cuestión de estar checándole. Si es necesario abrir el horno para que veas que la pieza ya está al rojo vivo sin problema, pero no por mucho tiempo, porque las temperaturas que alcanza, pues realmente sí pueden llegar a lastimar. De cierta manera, es muy peligroso llegar a trabajarlo Sí, si no sí. lo, si no lo sabes llegar a manejar, porque de verdad que alcanzan temperaturas impresionantes estas piezas. Entonces, sí se requiere bastante cuidado, sí se requiere Sí, de una yo, perfecta manipulación, una ¿no? De las perfecta piezas. manipulación, pero yo sigo insistiendo, tiempo, tiempo. Esto es de mucha paciencia, como todo en el ámbito del arte, esto es de paciencia, paciencia y más paciencia para que te puedan salir tus cosas. Claro. Entonces, después de esas 4 horas de fuego constante, se deja la pieza reposar en el horno, ya Ok. sin atizarle fuego, ya que se vaya consumiendo un poquito lo que quedó. Y es de preferente sacar la pieza al otro día, dejarla que se consuma el calor por completo toda la noche, que hay ocasiones que hasta en la mañana sigue caliente el horno. Sí, cierto. Sigue caliente el horno, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de sacarlas. Lo que llega a pasar, por ejemplo, yo te quiero platicar de esta pieza, que esta Del fue lagarto, el, ¿no? el, el cocodrilo. Cocodrilo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Tiene un nombre? Fue mi primera pieza, pues, oficial de la Escuela de Bellas Artes, el primer modelado en barro que yo hice. Y pues en ese momento, pues, ¿cómo decirlo? Era bastante inmaduro en cuanto a muchos temas, en cuanto a conocimiento. Entonces, Era la primera era, vez, era la ¿no? primera vez, exactamente. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió al yo hacer fue el cocodrilo del futuro. Oye, pero la verdad te quedó muy, muy buena para hacer la primera pieza. Sí, esta pieza fue la primera la que me hizo agarrarle amor al barro, porque me dio resultados desde un principio, resultados y errores. Claro. Fueron dos pájaros de un tiro, porque tanto hice cosas bien como hice cosas mal. En esta pieza particularmente, esta pieza no era originalmente así, iba a ser el puro cocodrilo sin los alambres, sin ninguna intervención pues Ok. externa a lo que es el barro.
Pero yo al no seguir uno de los procesos de manera correcta, explotó la parte de atrás. Explotó la parte de atrás y pues tuve que recuperar los pedazos que aún se pudieron salvar, pero otros no. Entonces no pude dejar la pieza de esa manera. Entonces aquí es cuando entra el ingenio. O sea, el Aquí ingenio, es cuando entra el exactamente. ingenio, cuando entra la creatividad del artista y dice, tengo que resolverlo de alguna manera. Entonces, pues en ese momento mi maestra sí me dijo, pues puedes intervenirla con lo que tú quieras, pero que se vea de manera armónica o Ok, que le quede principalmente, que se vea afine a tu trabajo. ok. Entonces yo recolecté estos fierros, mi maestra me regaló unos también y los adaptamos de esa manera. Entonces, a mí la verdad, en lo personal me gustó mucho el resultado. Sí se ve Me gustó bonito. bastante para hacer mi primera pieza. Me gustó bastante. Fue un momento muy satisfactorio verla terminada, recordar todo ese proceso fue muy padre para Muy mí. emocional, muy Muy sentimental, emocionante, muy emocional. muy especial. Exactamente, muy especial y fue lo que me hizo despertar como mi interés por el barro. Perfecto, hermano. Es muy interesante el ver todas tus piezas, pero quiero que, bueno, nos puedas platicar un poquito en especial de esta obra de aquí, eh, cómo se titula y si hay también como un trasfondo, una historia en esa obra, porque la verdad está muy buena la obra. Esa obra yo la hice en el año 2022. Ya fue con un diferente maestro, ya nos fuimos más libres de elegir las técnicas y como yo me gustó desde el principio el barro, yo seguí eligiendo el barro. Nunca lo dejé de lado en todos mis proyectos, siempre estuvo involucrado el barro, independientemente de si yo trabajaba pintura, grabado, lo que fuera, el barro siempre iba inmerso. Nunca lo dejé en Lo los hiciste a 4 un años que lado. estuve ahí. Ujú. Entonces, hablando particularmente de esta obra, por cierto, me gusta mucho también. Esta obra es titulada Zipactli. Sí, pa- Zipactli es una antigua bestia de la mitología mexicana. Este era conocido como el asesino de dioses. Ok, Este personaje vivía en nuestro planeta antes de que existieran los continentes, las personas. Este era el principal ser viviente, el máximo depredador. Cuentan las leyendas mexicanas que, como la Tierra siempre ha estado rodeada de agua, era su hábitat natural de esta bestia. ujú, Entonces el dios Ometeotl, el dios padre de todos los dioses mexicanos, de toda la mitología mexicana, se dio a la tarea de dividir el cielo, la tierra y el infierno. ok, Entonces él le da la tarea a dos de sus hijos. Ya varios dioses detenerlo. habían intentado matar a esta bestia, Ok, detenerla, pero habían sido devorados, por eso era conocida como el el asesino de asesino de dioses. dioses. Entonces Ometeos da la orden a sus dos mejores hijos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ok, Les da la encomienda de que tienen que matar a esta bestia y con su cuerpo dividir el cielo, la tierra y el infierno. Esto indudablemente era una tarea muy complicada para ellos. Entonces, la historia que relatan es que al momento de que ellos llegan aquí a la Tierra a cazar a la bestia, es que ellos formulan un plan para poder atraerla y sacarla de su elemento principal, porque como estaban rodeados de agua, se les hacía muy complicado ujú, combatir con ella. Entonces, empiezan a idear un plan y llegan a la conclusión de que solo lo van a poder atraer con carne de dioses, que era su favorita. En ok, ese momento, Tezcatlipoca se corta un pie y lo arroja al mar. ok, Al momento de arrojarlo al mar, el olor a sangre, el sabor a carne, inmediatamente atrae a la bestia. ok. Entonces la bestia arremete contra el pie de Tezcatlipoca y empieza a devorarlo. En ese momento, Quetzalcóatl se lanza a su espalda Ok. y es cuando comienza la batalla. Uh, La batalla de los dioses contra el asesino de dioses. bueno, Sí. A pesar de estar herido, Tezcatlipoca también entró a la batalla. Fue una batalla muy dura para ellos, una batalla que duró muchísimo tiempo, pero al final lograron asesinar a la bestia. Y con ella se crearon los continentes, con ella se creó el cielo y con ella se creó el el infierno. infierno. Me- Respecto a los relatos que yo investigué sobre pues ser mitológico, Ujú, este dios, podría decirse también, de la antigüedad, es que con sus ojos se hicieron los humanos, ok, con sus escamas se hizo los bosques, con su cuerpo se hizo la tierra, con sus huesos se hizo el cielo
y con sus colmillos se hizo el infierno. Entonces es uno de los seres mitológicos, pues podría decirse, más importantes de nuestra cultura. En Ciertamente. este momento no recuerdo el dato, no sé, no recuerdo bien el dato, si era, era alguno de los calendarios maya o azteca, no, Ujú. por ahí estoy. Es que el primer día del año es en conmemoración a esta bestia. Es uno Zipacli o uno lagarto. Ah, es un lagarto. Ajá, es un lagarto. Y así es como inicia el año. En cada año nuevo se hacía una ceremonia en la que conmemoraban a esta bestia. Porque a pesar de que ya no ya había sido asesinada, se seguía escuchando su rugido, su poder, su Su presencia. imponencia, su presencia, exactamente. Entonces siempre se le hacía una ceremonia en conmemoración a él. Uf, perfecto, hermano. Mira el trasfondo de una obra de arte, toda la historia que tiene detrás, ¿no? Toda la mitología que hay detrás de una obra de arte, hermano. Entonces, es lo importante que decías, ¿no? El hecho de sí tener la paciencia, el amor, el tacto, el cuidado, para poder ahorita poder trabajar o más que nada hablar sobre tu obra, hermano. Entonces, eso es muy, muy grato para nosotros poder escucharlo. Perfecto, hermano. De otra obra que puedas platicarnos, por ejemplo, de esta, el cráneo dorado. Ah, este cráneo dorado tiene también una historia muy bonita. Ajá. Bueno, de bonita para mí, ¿verdad? Para dentro de mi contexto, porque pues nadie más lo vivió. Pues obviamente yo soy el que vivió esas experiencias. Esta obra, pues es un cráneo de vaca, literalmente. Lo recogí del monte. Entonces, pero a mí me gusta el trasfondo de cómo llegó aquí hoy. Yo en este cráneo tiene desde el 2023 entre nosotros, bueno, entre mis pertenencias. Ok, Yo en un momento, pues, un poquito difícil emocionalmente, pues decidí salir a caminar a una lomita, ok. a una lomita. Decidí salir a pasear, a despejarme un poco, a tomar un poco de aire. Pues ahora sí, A reflexionar. a reflexionar exactamente. Me fui a filosofar al monte, me fui a convertir en nahual. Me gusta nahuelear un rato. Sí, fui a nahualear un rato. Entonces, yo voy caminando por el monte, voy caminando entre senderitos, entre presas. Ok. Y a lo lejos lo vi, a lo lejos lo vi. Y pues obviamente como encuentras un cráneo en sucio, aventado. Pero yo, en esos momentos de sobrepensamiento, yo lo llamaría, que estaba pasando en ese momento, Ujú. pues lo vi y dejé de pensar un poquito en mí. Dejé de pensar en mí y me concentré en el cráneo, decidí observarlo, decidí analizarlo. Entonces me puse a pensar en todo el contexto que llegó a este momento así de el tamaño del animal, cómo se veía Ujú. cuando estaba vivo, porque es muy distinto ver sus huesos a cuando el animal Claro. está rodeado de carne, de músculos. En, en cuántos años vivió, ¿Cómo en murió? todo el Ajá. contexto que tenía el animal, porque yo me pregunto cómo llegó su cráneo ahí, Ahí, sí, exacto. porque así que digamos rastros o granjas no hay cerca. Entonces, pues yo me imagino que una persona se le escapó una vaca, se le escapó una vaca de los que van a cuidarlas ahí. Ujú. No sé realmente qué habrá pasado, si murió de hambre, si murió de sed, si algunos perros le La emboscaron, depredaron. lo depredaron exactamente. Entonces yo me puse a analizar como también todo ese tema de la vida, ¿no? Y de la muerte, Todo ese hermano. tema de la vida y de la muerte, porque tú al ver esto ves muerte, pero también hay vida detrás. Exacto. Imagínate cuando estaba la cabeza solita o cuando estaba el cuerpo, cómo los diferentes microorganismos, cómo el diferente ambiente empezó a absorber todo eso hasta dejarnos con esto que nos muestra, yo lo diría como que la vida nos muestra en realidad cómo somos después de que De que todo pasa eso el nos tiempo absorbe, sobre todo nosotros. esto cae sobre nosotros, todo el ambiente, todo lo que nos rodea, empieza, empieza a tomar posesión de nosotros cuando nosotros ya no tenemos vida, ya no Uf. tenemos movilidad, ya no tenemos nada, solo nos quedamos inmóviles, porque el concepto de la muerte, yo digo que es un tanto complicado, pero que no es el final. Que hay algo más. Que hay algo más, que la energía se va por ahí, pero no sabemos a dónde, pero está por ahí. Y esto es lo que se nos queda. Uf, los puros huesos, Los puros hermano. huesos,
es tu interior, es lo que más perdura. Entonces, pues yo lo analicé, yo lo vi y pues me causó muchas dudas al respecto porque digo, si así de pronto vemos a los animales, imagínate encontrarte cráneos de personas así como si nada, Exacto. Y a vernos entre nosotros, vernos ¿no? entre Así. nosotros o vernos como es realmente. O sea, yo me refiero a la parte de en vivo, porque muchas veces sí vemos en los programas, en las Sí, en redes, en internet, todo, en... Ajá. muy frecuentemente los cráneos, lo que son los huesos del ser humano, pero verlos en vivo no me imagino, por ejemplo, a una Sí, es vaca, un impacto diferente, no me ¿no? imagino Más ver grande. a una vaca en mi lugar viendo un cráneo humano. Que está al revés, Que sea al exacto. revés, o sea, es un Igual y cambio, te comer, ¿no, hermano? es un cambio de contexto muy Sí, sí. grande, entonces me hace pensar en muchas cosas. No, pues te invito a la reflexión, hermano. Me invitó a la reflexión, Y fíjate, ¿no? exactamente. Como el hecho de ir a caminar sobre, no sé, ya no pensar en lo que estabas pensando, te hizo llegar a esto, hermano. O sea, apreciar un poco más la vida, la muerte y también, ¿por qué no? Una obra de arte, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo interesante que estabas, lo que mencionaste hace rato, ¿no? El ingenio ya del artista. ¿Qué hacer con lo que te rodea, con tu entorno, con lo que está en tu alcance y en tus manos? Pues, ¿qué es lo que puedes hacer, no? ¿Cómo lo puedes aprovechar? ¿Cómo lo puedes tú darle un poquito de ti a algo que literal encontraste en el monte, ¿no? En el monte, Entonces exactamente. eso es magia, hermano. Eso es arte. Entonces, pues, es muy especial. Qué chido, qué chido. Y bueno, platícanos un poquito más de otra obra en especial, hermano. No sé si, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el grande, el de las flores. No sé si tenga algún nombre en especial. Sí, tiene un nombre, su nombre es La Danza de las Flores. La danza Es- de las flores. Esta obra en particular, pues, fue un paso muy difícil para mí, porque ¿Fue tu mayor reto, por así fue mi decirlo? mayor reto, por así decirlo, Uh, porque esta pieza lleva inmiscuida, pues, varias técnicas entre sí, ok, que es, por ejemplo, estas piezas que ven alrededor, la mayoría son, no la mayoría, todas, menos esta, son trabajadas en modelado. Este fue trabajado en placa. ok. Esto que ven es literalmente la placa de barro. Esa se trabaja de manera distinta, o sea, ya entran más procesos, desde medidas, desde cómo cortas, desde cómo tú organizas el espacio para poder poner una obra encima de la placa. Es Entonces, correcto. en sí la figura humana siempre se me ha complicado bastante. Creo que podemos ver que la mayoría de mis piezas pues van enfocadas a ello como a un estudio de los rostros, de los cuerpos. Pero yo me propuse un reto a mí mismo, intenté hacer un cuerpo completo, porque como ven no está completo, no tiene pies, no se le alcanzan a ver las manos, Cierto. pero en ese momento yo estaba, pues ahora sí, indagando un poquito más en eso, entonces yo sí pedí ayuda, en este caso yo sí pedí ayuda de una modelo. En las piezas de acá no, esas no llevaron modelo, esas siempre llevaron pues únicamente pues referencias acá desde internet, eh, mi propia cara, yo también llegué a vérmela para empezar a modelar, Ok. para empezar a comprender las formas. Entonces, antes de empezar a platicar de estas, todas estas piezas no son alguien en particular. Siempre han salido a ver, voy a ver diferentes caras, diferentes rostros, saco la nariz de uno, saco los labios de otro. Las orejas de Saco aquel. las orejas de aquel, saco el cabello de uno, y así es como van saliendo poco a poco diferentes personajes que puede ser que a alguien sí se parece, ¿verdad? Así aleatoriamente que yo haga una pieza y de pronto sí llegue alguien muy parecido, no lo Ah, sé. caray, me estoy viendo en un espejo, ¿no? Pero en esta pieza no, en esta yo sí quise analizar un poquito más pues la estructura femenina, entonces una chica que me ayudó en ese momento, pues me ayudó con la pose, con el modelaje, Ok, y es como la fui trabajando, no, de verdad que ese sí fue un reto bastante, tanto por el tamaño como por la anatomía que se tenía que manejar en ese momento. Porque si uno no conoce bien cómo está compuesto el cuerpo, se le complica demasiado, pues claro, empezar a dar esas formas sutiles, ya sea de aquí del torso, de aquí de las piernas, de la cara, de los brazos, del de pecho. acuerdo. Entonces,
fue un proceso largo, pero al final creo que el resultado, pues, aquí está el día Es de hoy. bueno, es muy bueno. Aquí está el día de hoy. Y pues, esta pieza también me dio muchísima guerra, muchísima guerra. No la. Todos los detalles que involucró, a pesar de que hoy la ven terminada, sí me llegué a tardar casi un mes en realizarla. Tuve muchísimos contratiempos al hacerla, pero fue muy, fue muy reconfortante verla hoy aquí Era presentada. interesante, ahorita ya como moraleja me queda esto, bro. El reto te lleva al éxito, El reto ¿no? te lleva al éxito, Entonces, qué exactamente. interesante, bro. El hecho que digas, ¿sabes qué? Esto fue lo que más se me dificultó, trabajé así, incluso hubo una modelo que me ayudó, que... Entonces, mira, qué interesante, hermano. Igual el detalle de las flores es muy cuidadoso, ¿eh? Por ejemplo, ya para elegir el color de las pinturas, igual hay un como toda una metodología atrás, o dices, nah, este se va a ver bien de verde o de rojo. Pues mira, una metodología como tal, pues no, ahora sí que me fui guiando más que nada por las combinaciones que a mí me gustan, que a mí me gustan en cuanto a color. Entonces, yo no quería que perdiera, pues ahora sí, la personalidad del barro, que siempre ha sido un color rojo terracota, Ok, pero al mismo tiempo combinarlo con otros tonos, que ya sea el negro con dorado, el azul con dorado. El dorado es un color que me encanta demasiado también, entonces trato también de inmiscuirlo en cada pieza que hago. uf, Sí, no, eso es elegante. se me hace un tono muy elegante, muy bonito en lo particular, Sí, sí, entonces sí. siempre trato de aplicarlo. Perfecto, hermano. Este, pues bueno, ahorita ya que nos acabas de hablar de tus trabajos, quisieras hacer así como un agradecimiento, saludos a tus mentores. No sé si tengas algún mentor que diga, ¿sabes qué? Él me ayudó en esto, o esta maestra me ayudó en lo otro, no lo sé. Alguien que quisieras hacer como, no sé, un mensajito por ahí. Yo le quiero agradecer mucho a mi mentor, al maestro Eulogio Magdaleno, Saludos. artista aquí de Ixtlahuaca, originario de Metepec, pero hoy reside aquí en Ixtlahuaca, por lo tanto yo tuve un acercamiento muy padre con él. Me abrió las puertas de su casa, me inmiscuyó mucho en este tema del barro, compartió sus conocimientos, que esto parte del barro siempre ha sido como un arte muy celoso por parte de los artistas, entonces no tienden a guardarse sus conocimientos Sí, para ¿no? Se ellos, los quedan. se aferran mucho a ellos, y que él me compartiera toda esta tradición que él ya lleva trabajando más de 40 años fue una experiencia muy productiva y muy padre. El hecho de que él sin máscaras, sin filtros, me enseñara totalmente a trabajarlo desde cero. A pesar de Uf. los conocimientos que yo adquirí en Bellas Artes sobre el barro, mi mentor, él siempre va a ser mi mentor, mi maestro, mi amigo, lo considero mi amigo también, Y es de y confianza. Pasó de ser ya es de confianza. maestra a un amigo. Sí, exactamente. Genial. Yo lo considero uno de los mayores exponentes de lo que es trabajar el barro aquí en el estado. Sí, en algún momento me gustaría traerlo también para que exponga sus piezas y conozcan un poco de Claro su que sí. trabajo, porque realmente es de los mejores. Él siempre, siempre muy técnico, siempre muy paciente, siempre, ¿qué te digo, hermano? Un maestro de alta calidad, De pies a cabeza. de pies a cabeza, un artista artesano en toda la extensión de las palabras. Excelente, Artista hermano. artesano, porque él siempre se ha dedicado a lo que es la artesanía, que son los árboles de la vida, que son los soles, que son las lunas que tradicionalmente se ven en Metepec. Cierto. Pero lo que lo caracteriza a él es que siempre le da su toque personal a Su absolutamente todo lo que esencia. hace. Su esencia se ve plasmada en todo lo que hace, su calidad, su dedicación Uf. principalmente. Siempre se la voy a agradecer mucho porque su metodología de trabajo era totalmente práctica. Él me decía, mira, le vas a hacer así, le vas a hacer con tal, le puedes hacer de esta forma, le puedes hacer de esta otra forma. Entonces nunca me quedé con una sola técnica, con una sola forma de hacer las cosas. Siempre fue puedes preferir esta, puedes preferir esta, puedes preferir aquella, y te va a dar un resultado de igual calidad, pero ahora sí que elige el proceso. Él siempre decía eso, elige el proceso que más disfrutes. Perfecto. Elige el proceso que más disfrutes, elige el que más te haga sentir bien a ti mismo, porque él siempre lo dijo, estas piezas eres tú.
Sí, 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 Estas una piezas eres tú, extensión de ti. a pesar de que quieras representar algo o de que quieras dar algún mensaje, estas piezas siempre van a llevar tu esencia y siempre van a ser parte de ti. Genial, hermano. Entonces sí le quisiera agradecer mucho a mi maestro que hoy no se encuentra aquí, pero en algún momento vamos a llegar a invitar. Claro que sí, cómo no. Claro que sí, pues ahí saludos, abrazos, besos, respeto ahí a tu mentor. Mucho respeto y mucho cariño para él. Genial, hermano. Quisieras platicarnos más que nada de tus obras y las has expuesto en otros lugares, hermano. ¿Nos pudieras compartir si este es el único lugar donde las has, ahora sí traído a exponer o ha habido otros lugarcitos, bro? Las exposiciones que he realizado pues han sido bastante extensas. He expuesto en muchos lados, pero las que yo resaltaría más son las que se realizaron en el Teatro Morelos de Toluca Toluca, ok. en el año de 2023. Fue el Encuentro Estatal de las Escuelas de Bellas Artes. Fuimos, Genial, hermano. fuimos seleccionados para participar, entonces fue una experiencia muy grata. La segunda podría decir que es la del Centro Cultural Mexiquense en el estado de Texcoco, Texcoco, un, ok. un, un lugar muy bonito, un lugar muy cálido para los artistas también. Y aquí, Ah, aquí, genial, hermano. aquí, ha sido de los mejores lugares que también he expuesto, que me he sentido bien, con mucha confianza, siempre con las puertas abiertas a lo que es el arte, este espacio cultural, esta extensión cultural de lo que somos todos. No, gracias, hermano. La verdad, siempre te damos las gracias. Igual, no dejamos de darte las gracias, hermano. Porque la verdad, pues, este espacio, pues, fue para ti, hermano. La verdad, el hecho de poder coincidir en el camino y de que ahorita tú nos estás otorgando un poco de tu arte, de lo que de tus conocimientos, eh, pues está muy basado. Entonces, muchas gracias, hermano, y ojalá no sea la última vez, que sea otra y otra y otra, las oportunidades para poder trabajar juntos, hermano. Entonces, muchas gracias por tu arte, tu tiempo. La verdad no fue fácil, yo creo, trasladar todo esto. No, para nada, no lo fue. Y pues se ve también el cuidado, ¿no? A tus obras. Independientemente que dices que ya llevan años, o sea, las que mencionaste, ya mencionar un año ya es un año. Sí, Entonces, exacto. se ven bien cuidadas, se ven bien trabajadas. Entonces, pues ahí se ve la dedicación, el tiempo y pues más que nada todo el amor que le has dado, pues, a tu arte, hermano. Y queremos agradecerte este momento que nos acabas de regalar. Gracias, hermano. La verdad, te agradecemos mucho, Mane, que estés aquí con nosotros. Igualmente, hermano, pues ya sabes que aquí está tu casa, este es tu foro. Siempre van a estar las puertas abiertas para ti. Y pues igualmente a todos los artistas que nos están viendo allá afuera, hacerles la invitación de que pues vengan. Este es el espacio en el cual ustedes pueden venir a exponer su arte, a exponer lo que hacen. La verdad, pues estamos muy contentos de que, pues bueno, por espacios o por abrir el espacio, pues nos encontramos a grandes artistas, ¿no? Entonces, ahí está la invitación, aquí está su casa. Y pues bueno, Mane, pues agradecerte una vez más, hermano, todo lo que estás haciendo, pues la verdad sigue echando. Ahorita actualmente, ¿a qué te dedicas, hermano? ¿Sigues trabajando en esto? Eh, ¿qué haces, hermano? Actualmente, pues ya hace un año egresé de la licenciatura y hoy me encuentro trabajando en lo que es la Casa de Cultura de aquí de Ixtlahuaca. Perfecto. Ahora con gestión cultural, ahí por si un día gustan ir, siempre van a estar las puertas abiertas y pues seguimos en este ámbito del arte, a lo mejor ya no produciendo, pero siempre incentivándolo, siempre invitando, Claro, hermano. siempre apoyando sobre todo para que artistas emergentes, artistas nuevos o quienes quieran estudiar algo relacionado al arte o ni siquiera estudiar, dedicarse pues ahora sí de corazón a lo que es el Exacto. arte, siempre va a haber puertas abiertas tanto aquí en el Foro Cultural El Quite como en la Casa de Cultura de aquí de Ixtlahuaca. Muchas gracias, hermano. Qué detallazo. Y mira, pues de la mano, hermano. Vamos a seguir trabajando. Sería muy épico poder unir fuerzas. Y pues bueno, qué chido que todavía te enfocas en el arte, en la cultura. Más que nada ahorita, pues ya dirigiendo, organizando y ya también, pues dando ahí como que, pues ahora sí, la batuta, ¿no? A los chavos. Haciéndoles un poquito más fácil el camino para que vayan generando experiencia, ganando experiencia, dándose a conocer. Excelente, man. Perfecto, hermano. Pues muchas gracias. ¿Quisieras dar tus redes sociales, hermano, para que igual te puedan seguir, ver un poquito de lo que haces, te dedicas? Pues igual, hermano. Claro que Aquí, sí, en Facebook me encuentro como Emanuel Sánchez, en Instagram me encuentro como ManeSMArt. Pueden
ahí checar mi perfil, ver un poquito de lo que hago y pues ahora sí, sigan las redes del Quite, quiero hacer una mención honorífica para el Estudio de Arte Sueños Verdes, que también esos carnales siempre están al pie del cañón con Alex todos los Piz. proyectos. A mi buen carnal Alex Piz, un saludo. Y Saludos, pues hermanos. visiten el foro, aquí hay muchos eventos, aquí hay muchas exposiciones, talleres, siempre un espacio abierto para artistas de donde sea. Gracias, hermano. La verdad, hay saluditos a todos los mencionados, a Alex Piz, a tu mentor, hermano, a Sueños Verdes. Y pues bueno, ahí está la invitación. Y una vez más, hermano, agradecerte tu tiempo, tu arte y pues tu tiempo, hermano. Muchas gracias, la verdad. Como siempre, hermano, eres a todo dar. Nunca cambies. Y si cambias es para mejorar. Y si cambiamos todos, que sea para mejorar, exactamente. Muchas Exactamente. gracias al Quite por la invitación. Siempre es un gusto trabajar con ustedes, siempre es un gusto venir, siempre es un gusto apoyarlos con todos los proyectos que se vayan a realizar y pues nunca dejar este camino del arte. Nunca, nunca hay que dejarlo. El arte no ha muerto. Y pues Nunca bueno, morirá. nunca morirá, hermano. Pues bueno, agradecemos a todos su tiempo, su atención. Y pues bueno, sigan a Mane en sus redes sociales, sigan a nosotros, a Foro Cultura de Quite en las redes sociales. Ahí nos encuentran en todas, Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram. Instagram. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho y pues bueno, hasta luego, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Mane. Chido, hermano. Ya se enfrió.